La capital de Sudáfrica es un puzzle de razas y lenguas que nació de un asentamiento colonial fundado por los holandeses y ampliado después por los británicos. Hoy es una de las ciudades más emprendedoras y dinámicas del continente africano. La apertura de hoteles, restaurantes y comercios son un síntoma del optimismo de sus habitantes y de la apuesta por el turismo como motor económico del país. De las 4 montañas que abrazan Ciudad del Cabo, Table Mountain es la más reconocible e imponente. Las otras son la afilada Mountain Peak, Heart's Lion, el nombre ya lo dice, tiene forma de cabeza de león, y la modesta Signal Hill, que regala magníficas puestas de sol sobre el océano. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Un teleférico inaugurado en 1929 alcanza en pocos minutos los 1086 metros de esta cumbre plana que hoy es el corazón de un parque nacional inmenso. La reserva abarca toda la península del Cabo y forma parte de las 7 nuevas maravillas del mundo por su biodiversidad y abundancia de especies vegetales, muchas endémicas. El extenso jardín que durante la primavera austral exhibe el colorido y las formas de más de 200 especies de flores, la vista aérea sobre Ciudad del Cabo y la península que finaliza en el mítico Cabo de Buena Esperanza. El puerto de Ciudad del Cabo es una animada zona de paseo repleta de restaurantes de marisco y bares de copas con vistas al mar o a la inconfundible Table Mountain. La Table Mountain es una de las atracciones más populares de Ciudad del Cabo y que le imprime una inyección de belleza apabullante. Esta cordillera se levanta imponente frente a la bahía, encerrando Ciudad del Cabo entre sus garras como si fuera un pequeño polluelo de águila. La Table Mountain es sin duda la postal más mítica y su símbolo más universal. Y es que, con su particular forma, es una montaña única en el mundo. Su cima plana, de unos 3 kilómetros de longitud a modo de pequeña meseta, le da un aspecto de mesa, de ahí el nombre. Junto al canal se alinean tiendas que venden todo tipo de artesanía africana, desde pulseras y colgantes, telas o esculturas hasta chocolate y té, los 2 productos estrella de la agricultura del país. En una placita, las esculturas de bronce de los 4 premios Nobel de la Paz sudafricanos. ¿Sabías que frente a la costa de Ciudad del Cabo existe una isla que fue prisión durante más de 400 años? Hablamos de Robben Island, el sitio donde Nelson Mandela pasó 18 años, de los 27 totales que estuvo en la cárcel, por ser preso político durante el régimen del apartheid. Hoy en día, Robben Island ha pasado a ser un museo reconocido por la UNESCO para que perdure en la memoria el sufrimiento de tantos pueblos. Un poco más allá, un recinto reúne un centenar de puestos de artesanos que venden sus propios productos. Coloridos vestidos africanos, bikinis y tocados, joyas de plata, madera o piedras, bolsos y calzado de piel, cerámica, tallas de madera. La riqueza artesanal africana concentrada en un solo sitio. Una mole de cemento de 57 metros de altura se alza a poca distancia del bullicio del waterfront. Son unos antiguos silos de grano que alojan el Saïd Mokaa, el Museo de Arte Contemporáneo Africano, y el exclusivo Hotel Silo. Esta edificación se construyó entre 1921 y 1924, quedó abandonada en 1977 y se reabrió en 2017 tras la rehabilitación realizada por el estudio Hedeguk, que consiguió transformar aquella inmensa estructura en un emblema del vanguardismo artístico de Sudáfrica. Sus salas se reúnen en torno a un espacio cilíndrico al que es posible asomarse desde el ascensor acristalado y desde los balcones abiertos en los muros de cada planta. La vista hacia arriba desde el vestíbulo o desde la planta más baja, en el antiguo fondo del granero, produce vértigo. El viejo barrio industrial de Woodstock se ha convertido en un foco del arte callejero. Los muros de los antiguos almacenes de exportación de madera y confección de tejidos exhiben grafitis de artistas internacionales que desde los años 90 han ido pasando por Ciudad del Cabo. El Woodstock Exchange Building contiene muchos de esos tesoros de arte callejero. En un patio interior un felino hecho de alambres salta de un edificio a otro, mientras un FW de Clerk mira sonriente o serio a quien entra o sale de los lavabos, un efecto óptico que merecería la pared entera de una avenida principal. Es uno de los muchos grafitis que decoran esta gran nave, un edificio ocupado durante años por artistas y que reabrió en 2021 para albergar oficinas de coworking, artesanos e incluso una fundación solidaria. El barrio de Boca es uno de los más pintorescos y únicos de Ciudad del Cabo. Ubicado en pleno centro urbano y conocido por sus casas con fachadas de colores vivos y diferentes, este barrio tiene una historia que no te dejará indiferente.
Hablar de Boca Ap es hablar de sus antiguos habitantes. Aquí es donde se establecían los esclavos, normalmente musulmanes africanos, indios, indonesios y malayos, que los colonizadores holandeses traían a Sudáfrica en el siglo XVII. A lo largo del tiempo, el legado histórico y cultural del barrio se ha mantenido vivo a través de su peculiar arquitectura, tan diferente al resto de la ciudad. Carece de monumentos y tampoco tiene museos de arte o grandes avenidas, pero las calles son capaces de fascinar al viajero más avezado. Resulta inevitable embobarse con el colorido de las casas alineadas, observar discretamente la gente a la salida de la mezquita o a unos niños jugando entre las aceras. Este es el barrio de la mayoría de musulmanes de Ciudad del Cabo, descendientes de los indonesios y malayos que llegaron en el siglo XVII y XIX. Sus pequeñas casas pertenecen ahora al patrimonio protegido de la ciudad, una medida que pretende evitar la especulación y la alteración del aspecto del barrio. La herencia británica se concentra entre la Catedral de St. George y el Companies Gardens, un parque con higueras de la India, bambús y otros frondosos árboles tropicales. Allí se localizan los elegantes edificios blancos del Parlamento, el Ayuntamiento, la Biblioteca Nacional, la Galería Nacional de Arte. El paseo que lo recorre de arriba a abajo desemboca junto a la Catedral de St. George, un edificio de piedra y estilo neogótico que recuerda los templos anglicanos. Aquí Desmond Tutu utilizó por primera vez el término arcoíris para calificar la diversidad de pueblos de Sudáfrica. A pocos pasos de ahí se halla el Slab Lodge. Este edificio fundado por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales alojó una de las prisiones de esclavos más terroríficas del mundo. Entre 1679 y 1807, más de 9.000 personas fueron recluidas en este recinto. Transformado ahora en un museo dedicado a la esclavitud, su visita descubre la vida de aquellas personas, el tráfico de personas, hacia y desde África a partir del siglo XV, o los movimientos anti-apartheid del último siglo. Ciudad del Cabo no tiene este nombre porque sí, aquí empieza la península del Cabo, el confín de la costa atlántica africana. Y aunque la punta más meridional del continente se localiza en el Cabo Buena Esperanza, se ha ganado el título de mítico entre navegantes y viajeros de épocas distintas. El Jardín Botánico Kirstenbosch es un lugar mágico que se asienta en la ladera oriental de la majestuosa Table Mountain, proporcionando un entorno excepcional para más de 9.000 especies de plantas de todos los rincones del planeta. Signal Hill es una prominente colina que separa el centro de Ciudad del Cabo de Sea Point, uno de los barrios más animados y en desarrollo, con bonitas playas, paseo marítimo, bares y restaurantes de moda. Pero a lo que vamos, Signal Hill es el lugar desde donde, en el pasado, se lanzaban señales para la navegación marítima, de ahí su nombre.